Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a nuestra segunda emisión de clases abiertas que hemos dedicado desde el Departamento de Historia del Arte a a los egresados de nuestro programa de la carrera y de la maestría. Hoy tenemos tres invitados muy especiales. Entonces, voy a dar inicio y los voy a presentar. Tenemos a Catalina Salguero. Catalina Salguero es egresada del programa de Historia del Arte y también es maestra en arte de la Universidad de los Andes. Tiene estudios complementarios en diseño UX y UI. Tiene experiencia asistiendo a proyectos de investigación sobre arte e historia colonial y contemporánea. Aquí debo decir que también nos acompañó el semillero de la imagen colonial un tiempo, ¿no? Además de desempeñarse en el campo editorial, específicamente en el área de diseño, innovación y marketing digital. También nos acompaña otro egresado del programa de Historia del Arte, Diego López, que también es literato de la Universidad de los Andes. Él se ha interesado especialmente en los estudios académicos del Renacimiento y del Barroco en América Latina, sobre todo en la relación que existe entre texto e imagen. Ha realizado investigaciones sobre imaginarios y representaciones en textos e imágenes asociados con la conquista de América y su relación con los estudios de género. Actualmente se desempeña como asistente del área de curaduría de los museos Colonial y Santa Clara. Diego y Catalina están con Darío Velandia, que es pues nuestro profesor del Departamento de Historia del Arte, que justamente la próxima semana va a estar lanzando su libro. Darío es literato de la Universidad de los Andes también, es maestro en estudios avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y doctor en Historia del Arte de la misma universidad. Ahora se desempeña como profesor asociado de nuestro departamento y sus áreas de interés son la pintura, la literatura española del siglo de oro, el arte colonial, el arte medieval, la teoría del arte, los estudios interdisciplinarios entre arte y literatura. Es autor, como les decía, del libro Destrucción y culto, políticas de la imagen sagrada en América y España, que estaremos lanzando la semana que viene, el martes, ¿no, Darío? Pronto ahora puedes decir un Sí. poquito de eso. Hace parte del grupo de investigación Spanish, Italy and the Iberian Americas, financiado por la Getty Foundation, como un proyecto que hace parte de Connecting Our Histories. Entonces, nada, les doy la palabra, bienvenidos y me alegra mucho pues escucharlos. Muchas gracias, Olga. Y nada, una alegría pues tenerlos acá y compartir este escenario, esta pantalla, escenario slash pantalla con Catalina y Diego, dos estudiantes pues realmente con los que tuvimos muchas afinidades cuando yo era profesor de ellos y que pudimos trabajar en algunos puntos en común y pues de esos de lo que les vamos a hablar hoy, ¿no? Hemos titulado esta charla Texto e imagen en la política imperial de la corona española y básicamente les queremos hablar de algunos procesos algunos procesos de cómo la imagen y la palabra, la imagen y el texto funcionan como herramientas en los procesos de colonización. Vamos a tratar de ser lo más diversos en nuestros casos de estudio, hablar de distintas colectividades y de distintos tipos de imágenes y de texto. Quisiéramos empezar hablando un poco sobre la política imperial en la monarquía hispánica, en la monarquía de los Austria, y cómo esta monarquía en términos visuales tuvo toda una propaganda, digamos, política que estaba muy enfocada en manifestarse a sí misma, ¿no? O expresarse a sí misma como una monarquía guerrerista. Seguramente muchos han visto esta famosa obra de Tiziano que Felipe II le manda a realizar después de su famosa victoria de Lepanto, de las tropas españolas en contra de las tropas o del ejército otomano, tal vez una de las victorias militares más importantes para la corona española, ¿no? Y que va a marcar una situación geopolítica muy favorable de la monarquía hispánica, y en donde también está celebrando Felipe II el nacimiento del príncipe Fernando, ¿no? Lo está ofreciendo al cielo, se lo recibe un ángel que a su vez pues le entrega una
le entrega un símbolo de victoria con esta filigrana que dice Maiora tibi, mayores triunfos llegarán. Y pues tiene que ver también con toda una retórica visual eucarística, ¿no? Felipe II aparece como una especie de sacerdote ofreciendo la Eucaristía al cielo, a Dios, y en lo que me quiero centrar acá es en el turco, ¿no? El soldado vencido que aparece despojado de sus armaduras, semidesnudo, esposado de manos y pies, y al final pues vemos esa batalla en el mar, la batalla de Lepanto que gana, como les mencionaba, las tropas españolas, y que es clave. Aquí empezamos a ver precisamente esa retórica del vencedor y del vencido, y cómo la imagen empieza a funcionar precisamente a partir de esa política imperial. Otro ejemplo que les quería traer a colación y que nos va a llevar ya directamente a las tierras americanas es el de la recuperación de Bahía de Todos los Santos. Esta obra fue encargada o comisionada por Felipe IV, el nieto de Felipe II, donde se continuaba claramente con esa política imperial. Tiene una relación con una obra de teatro de Lope de Vega, y lo que nos llama mucho la atención de esta imagen, y quiero precisamente enfatizar en eso, es que encontramos una imagen dentro de la imagen, esta idea de la metapintura, también algo muy propio de el barroco español, en donde aparece un retrato de Felipe IV, un Felipe IV muy joven que está siendo coronado por la victoria y por el conde duque de Olivares, su válido, y es presentado a todos los colonos y a todas las, digamos, los vencidos en el territorio, pues ahora brasilero, ¿no? Ya territorio americano, quienes se arrodillan ante la imagen, ¿no? Esta imagen también nos podría hablar un poco del poder de la imagen en cuanto a la presencia, no tanto a la representación del monarca, sino que su imagen implica que está presente en cuerpo y alma, por decirlo de alguna forma, en el territorio conquistado, y obviamente tiene que ver con la política de la expansión. Y finalmente, esta pequeña introducción para ya darle la palabra a Diego, queríamos hablar o mencionarles y mostrarles pues este grabado muy, muy famoso de Américo Vespucio Despierta América, de Theodore de Gell, 1615, que hoy se encuentra en el British Museum de Londres, en donde la historia donde se nos cuenta, se nos muestra la historia de un encuentro, ¿no? Un encuentro que después podríamos empezar a definir más bien como un desencuentro perpetuo, en donde el español o el europeo, ¿no? Llega a un territorio americano, y ese encuentro empieza a marcarse visualmente dentro de la retórica de la imagen a partir de una serie de opuestos en donde, digamos, en ese binario hay un elemento que siempre va a ser jerárquicamente superior al otro, ¿cierto? En este caso, pues evidentemente es la cultura occidental, la cultura europea, con todo lo que significa y trae a América, como lo es, por ejemplo, la idea de la ciencia, de la civilización, es el hombre vestido versus la mujer, ¿no? Desnuda, tiene que ver también con una idea de lo masculino versus lo femenino, el desarrollo tecnológico versus el salvajismo, y este encuentro que siempre me ha parecido que se narra o se representa de una manera en la que la mujer alegóricamente, o que representa alegóricamente a América, está ofreciéndose, ¿no? Al hombre, al europeo, tiene que ver precisamente con esa idea de la violencia que en periodo colonial va a ser ejercida no solamente en cuanto a los cuerpos, sino también en cuanto a la episteme, etcétera. Y en la manera en la que se representa esa América, esa tierra que va a ser sometida, que va a ser colonizada, encontramos elementos importantes que la imagen nos habla de ese constructo imaginario, para legitimar de cierta manera la destrucción de los pueblos indígenas, o en todo caso su evangelización o cristianización, como por ejemplo el canibalismo que aparece representado en la parte de atrás de la imagen. Un grupo de cuatro indígenas, perdón, están asando, ¿no? Están asando en esta hoguera pedazos de cuerpos humanos, dispuestos a comérselos, ¿no? Este es un proceso pues de legitimización que tiene que ver con toda esa estrategia narrativa, en donde no solamente pues la palabra, el texto fue fundamental
partiendo de las crónicas de Indias, por ejemplo, sino también como lo vemos en este caso con la imagen. La imagen empieza a construir esa política imperial del sometimiento de los pueblos y de los sujetos americanos, así como de su tierra. Bueno, gracias Darío por la introducción. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Yo me voy a concentrar en un caso muy interesante y es un compendio de viajes editado por la familia de Brie desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Básicamente este libro, Indias Occidentalis, un poco lo tenemos que pensar como el librito de la sala que uno siempre muestra, como el de Parques de Colombia. Entonces, básicamente servía bajo esta misma lógica y era un poco mostrar el mundo a partir de algunos de los relatos más conocidos, ¿no? Entonces, la persona que lo tenía, supuestamente o partía del presupuesto que iba a conocer todo este nuevo mundo que era América, ¿no? Obviamente, esto es un libro que cuando uno se entra en detalle, empieza a analizar la relación entre el texto e imagen, porque justamente lo que hacen los de Brie es una recopilación de diversas fuentes de textos e imágenes que por medio de la edición van modificando. Uno encuentra que es un libro bastante sensacionalista, que escogió los episodios más sangrientos y sanguinarios que pudieron encontrar, o incluso algunos de los aspectos más curiosos. Entonces, a medida que uno va analizando estos diferentes episodios, se da cuenta como de lo que decía Darío, todas estas tensiones un poco imperiales que a la hora de la verdad lo que buscan es justificar la posesión, sea de protestantes o de católicos, del territorio americano. Así, las dos primeras imágenes que pues les traje, que son de diferentes tomos, la primera que vemos es del tomo tercero, es una de las más famosas. Este tomo tercero está dedicado a la historia de Hans Stare, que fue un marinero alemán que quedó cautivo con los Tupinambá en la zona de Brasil y básicamente es conocido mucho porque según Hans Staren y gran parte del imaginario del siglo XVI y XVII, Brasil es la tierra de los caníbales. Entonces esta imagen que Darío les mostraba, este detalle que Darío les mostraba en el grabado anterior, acá ya va un poco más engrandecido y es esta parrilla caníbal en la que participan los indígenas. Hans Staden está al fondo, es el único que tiene barba y siempre está sorprendido. El libro original de Hans Staden es bastante cortico y tenía unas ilustraciones algo pobres. Los de Brie le ponen toda una teatralización y un aspecto muy interesante que hacen en esta narrativa es asociar el canibalismo con las mujeres. Acá no se alcanza a ver bien porque eso hace parte de una secuencia mucho más larga, pero en el rito caníbal las mujeres son las que preparan el cuerpo del que se van a comer. Entonces siempre está relacionado con las mujeres y también tiene unas lecturas morales, más que todo a las mujeres que comen carne humana tienen los senos caídos y esto es todo un código moral para señalar una corrupción. Incluso en el texto, Hans Staden explica que las más ancianas no tienen dientes, pero cada vez que ven comer o sienten el olor del cuerpo humano, empiezan a chuparse los dedos de manera golosa para así sea sentir solo el olor de la carne que se está quemando. Entonces, justamente esta imagen del canibalismo fue uno de estos primeros hitos o una de estas primeras justificaciones con las cuales se permitía la conquista de estos pueblos que eran vistos como bárbaros. Esta idea de la barbarie versus la civilización se vuelve a repetir en la siguiente lámina, la que vemos al lado, que representa una historia que narraron varios cronistas en la que Balboa, cuando está llegando hacia el Pacífico, se encuentra en la zona del Darién con con una comunidad indígena en la que los hombres se visten de mujeres, son travestis. Y según Balboa y según estos cronistas, un grupo de indígenas convenció a Balboa para que matara al líder, porque pues ellos estaban en desacuerdo que el líder utilizara ropa de mujeres. Entonces acá se está representando el momento en el que Balboa le lanza a los perros a los indios que han cometido el pecado nefando de la sodomía. Por sodomía, esto es un concepto jurídico de la época que nos podríamos ir por otra clase, pero básicamente era cualquier acto no reproductorio. Entonces ahí entraba todas las otras prácticas sexuales
que un poco no entraban bajo el lente europeo. Entonces, como Darío también les comentaba, esta idea de la civilización, lo mismo se ve reflejado en este episodio. Acá los españoles, mírenlos, engalanados, vestidos con sus armas y demás, que pues estarían en medio de la selva. No sería esta representación ideal. Y abajo están los indígenas desnudos. Siendo aperreados, obviamente, y básicamente lo que señalaría esto es como siempre se encuentran unas causas para justificar la conquista y la posesión de la tierra, sean caníbales, sean sodomitas, sean idólatras, siempre hay alguna excusa. El tema de prácticas sexuales o prácticas caníbales, pues hoy en día se sabe que pues deberían desde un filtro moral, más que todo de lo europeo, ¿no? En este caso, Balboa, de esta práctica española, la conquista fue muy masculina en ese sentido, de crear un imaginario del conquistador muy viril, pues justamente se opone a un pecado que el cristianismo, sea católico o protestante, pues va a ir en contra. El texto acá es muy resumido, es muy sencillo, no da muchos detalles, pero los de Brie crean toda esta imagen un poco teatral en la que los europeos, los españoles se ven como los espectadores de esta como eliminación de este pecado al final. Incluso las diferentes crónicas dicen que los indígenas voluntariamente aceptan al rey de España como su rey, ¿no? Para ya verse liberados de este pecado tan terrible. En la siguiente imagen, un poco lo que también vemos es este choque que hay con diferentes prácticas visuales, que muchas veces no son occidentales. En este caso es del tomo primero, en 1590, habla de la conquista de Virginia, nos movemos un poco geográficamente y de contexto, pero sí ejemplifica este choque que van a tener los diferentes conquistadores con ciertas prácticas culturales, en este caso es la del tatuaje. Entonces, básicamente un poco lo que hacen los de Brie es decir, que los principales hombres de Virginia tienen unos tatuajes y estos tatuajes se pueden leer. Entonces nosotros vemos acá este tatuaje que correspondería al F y en el texto nos dice el A, que son tantas líneas, indica que esta persona es de tal pueblo. Entonces los tatuajes sí se convierten en una forma, podríamos decirlo, de escritura. Y esto fue toda una polémica, el tema de la escritura, porque justamente era lo que justificaba decir que estos pueblos eran bárbaros. Al no tener escritura, no tienen historia, no tienen memoria a sí mismo y los podemos esclavizar, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo los de Brie a veces hacen estas imágenes llamativas en las que se reflejan prácticas culturales que muchas veces no pudieron ser traducidas en el encuentro y se leyeron solo desde una perspectiva, ¿no? Acá también es muy curioso el hecho de que este hombre de Virginia tiene esta cola, como esta colita que le cuelga de la espalda y tampoco también es una forma como de animalizar lo que está siendo representado. Así se puede leer como una forma de escritura, sigue siendo algo bárbaro y salvaje, ¿no? Es también como es una de estas reinterpretaciones famosas que ha tenido es en esta novela del Tríptico de la Infamia de Pablo Montoya, el escritor colombiano. En el segundo capítulo él está hablando de John White, que fue el acuarelista que hizo estas primeras imágenes sobre las cuales se basaron la familia de Brie, y un poco él lo presenta como un personaje que se ha visto obsesivo con el tema de América y termina tatuándose, ¿no? Entonces termina siendo él mismo como ese objeto que él pintó en estas acuarelas. En la siguiente imagen también vemos todas unas retóricas o cómo se construyó América, esta conquista también se construyó desde el uso de lo ya conocido, una serie de imaginarios, muchos de herencia clásica y medieval, que le permitían al ojo europeo como descifrar todo este nuevo mundo al que estaba llegando, pero que pues muchas veces también lo que, y como Enrique Dussel lo dice, serviera para ocultar el otro, para ocultar la realidad. En este caso, este es un mapa de la Guyana. Acá ustedes ya reconocen ahí, se ve como la Guajira y Guyana, toda esta zona abajo de Venezuela y bueno, que aparte de Brasil. Y lo más llamativo es que en el fondo ustedes ven a una mujer desnuda con un arco y a lo que es un blemio. Los blemias eran parte de estas razas monstruosas medievales y se caracterizaban por tener la cabeza en el pecho y la mujer desnuda, lo que sería es una amazona. Entonces de ahí el nombre de la región de la Amazonía, porque ahí supuestamente vivían las amazonas y los blemias, ¿no? Y este mapa también presenta otros animales, como el armadillo, que es este símbolo americano. Entonces lo que vemos es que si bien es un mapa que está hablando, y hecho ya hacia finales del siglo XVI, el descubrimiento de América ya lleva casi un siglo, sigue utilizando
unas retóricas de este archivo previo de lo ya conocido. Es bastante curioso porque en la época nadie creía que esto fuera así, pero todavía creían, entonces hay una paradoja del creer y el no creer. Y ya por último, para hablar como también de este aspecto sensacionalista, lo que ustedes tienen es del tomo 4, y básicamente narra el momento en el que una indígena de Cumaná, esto es una región en Venezuela, se encuentra con Herrera, el gobernador de la zona. Lo curioso de la imagen es la construcción visual. La mujer tiene los senos caídos, no se alcanza a ver en el detalle, pero las orejas y la nariz están perforadas, la cara es medio animalesca y un poco vuelve como hasta el primer grabado que les mostraba Darío de este encuentro y cómo se lee. Entonces, si ustedes miran visualmente, los europeos siempre están vestidos como si fueran de fiesta y súper elegantes y con las mejores ropas, como que muestran a esta indígena. El grabado nos indica que ella vino a ofrecerles fruta, que se puede leer como la metáfora de la tierra, como esta tierra exótica, monstruosa, pero que tiene muchos frutos que tienen que ser y deben ser conquistados. El grabado original de esta imagen es muchísimo más sencillo y hace tanto el texto como el grabado énfasis en que la mujer era monstruosa no por sus rasgos físicos, sino por los tatuajes que tenía, igual que el hombre de Virginia. Los de Briacá eliminan absolutamente los tatuajes y se centran en esta característica monstruosa, animalesca, en la que, como siempre, lo monstruoso señala riquezas, ¿no? Entonces, la conquista de la tierra, este sujeto monstruoso, también nos va a aportar riqueza, ¿no? Entonces, justamente los de Brie demuestran mucho esta alianza entre el texto y la imagen para justificar de manera material y simbólica la posesión de la tierra. Muy bien, entonces, si en Indias Occidentales, con el ejemplo pues, de los de Brie, vemos esa relación entre texto, entre palabra escrita e imagen, como una herramienta para legitimar y para construir la imagen del otro y legitimar su destrucción y sometimiento, ahora les queremos hablar muy brevemente de otra estrategia en donde palabra-imagen, en una interacción muy interesante, van a jugar un rol fundamental para evangelizar a los pueblos sometidos. Esto tiene que ver con la retórica de la persuasión y específicamente les queremos hablar de la oratoria sagrada. La oratoria sagrada como una de las manifestaciones culturales más importantes, tal vez junto con el teatro, como lo dice Dámaso Alonso, de la España del siglo de oro, de la España o de la corona española y sus territorios durante los siglos XVI y XVII, y que, como les decía, tiene que ver directamente con la política imperial en la medida en la que la evangelización es uno de los motores, ¿no?, que impulsa esa política imperial. Esta pintura que les muestro acá de Vicente Carducho, realizada en Madrid entre 1626 y 1632, que hoy en día se encuentra en el Museo del Prado, y en la que se representa a Esteban de Chatillon predicando al pueblo, es una pintura muy diciente, muy ilustrativa de lo que se entendía era la predicación en la época. Como ustedes pueden ver, se encuentra en un púlpito al obispo predicando con unos gestos, con un movimiento en su cuerpo, unos gestos en sus manos supremamente importantes. Todo esto lo vemos especificado en los manuales y en los tratados sobre cómo predicar. Está predicando y lo sabemos por las figuras que aparecen y por el temor que tienen las personas que hacen parte de ese público, que están asistiendo a la predicación, en donde algunos, por ejemplo, fíjense ustedes en esta idea del superlativo repertorio de gestos, una mujer acá se agarra con las manos la cara, este hombre mira para arriba, y aparecen estas bestias, ¿no? Estas bestias muy al estilo del Bosco, que evidentemente aluden al infierno. Entonces, sabemos que este obispo está predicando sobre el infierno, uno de los sermones o de las temáticas preferidas de estos predicadores, porque precisamente apelaban al miedo, apelaban a la emotividad. Y es interesantísimo lo que hace Vicente Carducho,
porque nos está hablando específicamente de la plasticidad de la palabra, ¿no? En estos tratados sobre cómo escribir sermones y predicarlos, se habla mucho de que las palabras debían ser lo suficientemente figurativas, aludiendo a cierto tipo de recursos literarios, como por ejemplo la hipérbole, y a partir de esos recursos literarios, hacer creer a las personas que esas palabras pues eran visuales, que ellos se las podían llegar a imaginar, y eso es lo que está sucediendo aquí. El sermón es tan bueno, no es tan plástico, que aparecen estas figuras de los demonios y atormentan a los espectadores. Pero no solamente era la plasticidad de las palabras, sino solamente deberíamos entonces plantear esta relación entre imagen y texto a partir de los recursos literarios, eh, sino que también las imágenes físicas empezaron a convertirse en una herramienta fundamental para la predicación. Aquí les traigo dos ejemplos, dos grabados, uno de los jesuitas, ¿no? En donde aparece un jesuita predicando en el siglo XVII, esto está en una biblioteca en París, y en donde vemos obviamente estamos ante un sermón de la pasión, que era el otro sermón o la otra temática preferida de los predicadores para generar emociones muy extremas en el público, específicamente porque estamos hablando de elementos como la empatía o el compadecimiento, algo que tiene que ver y que surge, ¿no?, a finales de la Edad Media con la devoción moderna, con el franciscanismo, etcétera, y es precisamente la idea de la imitación de la pasión o el sufrimiento de Cristo. A eso apelaban muchos de estos predicadores, y vemos cómo en el clímax del sermón, recomendaban sacar una imagen de Cristo sufriente, un crucifijo, por ejemplo, una imagen del exe homo, que lo que hiciera era reforzar, potencializar, ¿no? Potencializar esa emotividad de los espectadores. Aquí, digamos, desde una manera más didáctica, vemos cómo Diego de Valadez, que es un autor franciscano, autor de una retórica en donde también se habla sobre precisamente la oratoria sagrada, unas instrucciones sobre oratoria sagrada, evangelización, etcétera, en el marco de la Nueva España. Y en el marco de la evangelización de los indígenas también muestra a este cura, ¿no?, predicando, y cómo pues anuncia, ¿no?, o muestra, acompañando a su prédica, a la palabra, algunas imágenes de la predicación de Cristo. Esto para ilustrar y complementar. A lo que nos puede llevar esto es básicamente pues a confirmar que la cultura de la política imperial de la corona española es una cultura abiertamente volcada a lo visual, ¿no? Abiertamente volcada a lo visual. Y esto pues evidentemente se ve en muchos otros ámbitos, no solamente en el ámbito religioso, pero pues ahora nos estamos centrando en ese. Y pues lo demuestra de una manera muy clara la oratoria sagrada. Por eso mismo les traigo a colación, o quiero leerles este fragmento de un sermón de Antonio de Vieira. Este es también un predicador jesuita que va a estar activo como predicador y misionero y evangelizador en el norte de Brasil durante mucho tiempo. Y en una de esas predicaciones, cuando vuelve a Portugal, es un portugués, cuando vuelve a Portugal después de su experiencia en Brasil, dice lo siguiente en un sermón: va un predicador predicando la pasión, llega al pretorio de Pilatos. Refiere cómo a Cristo le hicieron rey de burlas. Dice que tomaron una púrpura y se la pusieron sobre sus hombros. Oye el caso con atención el auditorio. Prosigue con que le tejieron una corona de espinas y se la asentaron sobre la cabeza. Oyen todos con la misma atención, que le ataron las manos, que le pusieron en ellas una caña por cetro. Continúa el mismo auditorio con el mismo silencio y con la misma suspensión. Córrese en esta ocasión una cortina, aparece la imagen de un exe homo, y veis aquí a todos los oyentes postrados por tierra, darse golpes de pechos, verter muchas lágrimas, herirse con bofetadas las mejillas y de ahogar el corazón con suspiros lastimosos. ¿Qué es esto que pasa en este auditorio? ¿Qué cosa hay de nuevo en esta iglesia? Todo lo que descubrió aquella cortina lo tenía ya dicho el predicador y había referido la púrpura, la corona de espinas y la caña por cetro, pues si es lo mismo y entonces no sacó del corazón un suspiro, ¿cómo ahora ocasiona tantos? Porque entonces era exe homo oído y ahora es visto.
La relación del predicador entraba por los oídos y la representación de aquella figura se les entra por los ojos. Sabed, padres predicadores, porque hacemos poco fruto o ninguno en nuestros sermones, porque no predicamos a los ojos, predicamos a los oídos, ¿no? Entonces, pues es una cita muy ilustrativa. Es una cita que evidentemente nos muestra que la importancia está, o que digamos el énfasis debe estar puesto en los ojos, en lo visual, y que la materia de fe entra mejor por los ojos que por los oídos, ¿no? Aquí podríamos también empezar a hablar de esa cultura de la palabra de los protestantes versus la cultura de la imagen de la Iglesia Católica, en un momento en donde evidentemente pues hay dos maneras distintas de entender la transmisión de las materias de fe. Eso sí lo trasladamos pues también al contexto americano de cómo ocurría en la relación con las imágenes. Vemos que muchos de estos sermones van a entrar en un contacto directo con la producción visual. La relación puede llegar a ser recíproca, puede ir y venir de un lugar a otro. No quiere decir que los artistas se inspiraran en los predicadores o que los predicadores se inspiraran en los artistas, sino que era realmente una relación, una relación muy íntima y muy dinámica, ¿no? Estamos hablando precisamente pues de que palabra e imagen hacen parte de estas políticas de sometimiento, de estas políticas de evangelización, y por lo tanto los lazos son múltiples y van y vienen. No es que primero venga el sermón y después venga la imagen, o primero la imagen y después el sermón. Un poco en ese orden de ideas quería mostrarles esta imagen de un condenado en el infierno, del siglo XVIII, anónimo de la escuela cusqueña, en donde también encontramos un texto abajo que hace referencia evidentemente a lo que se está mostrando arriba, y en donde aparecen al igual otra vez con gran digamos, alusión a estos bestiarios medievales, muy a la imaginación del Bosco, este condenado siendo torturado por distintas bestias infernales, ¿no? Lo que me llama la atención es que al ver esta imagen y algunos de sus elementos, como por ejemplo un sapo que aparece en el pecho del condenado, o me acuerda, ¿no?, de estas instrucciones predicables de un padre también franciscano, Joseph Gabarri, que escribe este texto en 1675, en donde precisamente, y como su título lo indica, está escribiendo una serie de instrucciones para que los predicadores adopten y así persuadan, a partir de esas instrucciones y de esas herramientas, persuadan mejor a el auditorio, ¿no? Esta cita, que también se las leo, dice, y mientras la leo me gustaría que vieran la imagen, dice: lleva al padre misionero un cuadro, que de una parte esté pintado un feo condenado y de la otra un alma en el cielo, y enseñarlos al pueblo en una plaza y en el día de fiesta, para que los del campo las vieran, explicándoles cómo el condenado está en el infierno por no haber hecho penitencia. Y para hacer grande fruto con el condenado, pintarle en la cabeza un fiero dragón como que se lo comen, y en la boca unas mordazas, y en las manos unas cadenas, y en el corazón un sapo, y por todo el cuerpo que tenga muchas llamas, y debajo unos reales de a 8 pintados. Y para explicar todo esto, decirles: quiero preguntar a este condenado, me digo, ¿por qué, padre, tan singulares tormentos? Y así dime, condenado, ¿por qué tienes en tu cabeza este fiero dragón? Y luego dices al público: oíd lo que dice, y sacando la mitad de la voz, dirá figurándolo algo en nombre del condenado: has de saber, ministro de Dios, que en el dragón que tengo en la cabeza es un fiero demonio que me está atormentando, en castigo de lo soberbio que fui y de los pensamientos que tuve en ella con sentidos de venganza y de sensualidad. Fíjense cómo la imagen empieza a adquirir una especie de vida, ¿no? Se convierte como en un personaje más de la predicación, del sermón, y empieza a tener un diálogo con él, no solamente con el predicador, sino que apela directamente también al auditorio. Esto tiene que ver precisamente con esta idea y la retórica de la persuasión, de convencer al auditorio por medio de estas estrategias vinculares, ¿no?, entre imagen y texto.
creo que la introducción que acaba de hacer Darío sirve muchísimo pues para continuar con el tema que voy a tratar, que es un tema bastante complejo que tiene que ver con los procesos de evangelización de los africanos durante el siglo XVII específicamente. Para ello voy a hacer como un pequeño recorderis sobre la Compañía de Jesús. Sabemos que la Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola y se establece en el puerto de Cartagena de Indias en 1605, en donde, digamos, el padre de estos procesos y estos programas doctrineros va a ser Alonso de Sandoval, quien basaba, digamos, sus metodologías de evangelización en la predicación y un poco en la teatralidad, que era lo que nos hablaba Darío. Sin embargo, cuando llega Pedro Claver en 1615 es cuando realmente se marca un estilo de evangelización en este puerto, que como bien sabemos es uno de los puertos más importantes durante este periodo. Pedro Claver llega después de realizar algunas misiones en Santa Fe y Tunja, y digamos que él es consciente y evidencia que hay una falencia en estos procesos de evangelización, pues se da cuenta que los africanos y sus descendientes no les está quedando claro realmente el misterio de la religión católica. Entonces comienza a implementar nuevas estrategias y nuevas herramientas para, de cierta manera, evitar que estos vacíos sigan dándose en el proceso de evangelización. Antes de continuar con estos postulados, es importante recordar que los africanos que llegaban a este territorio pues pertenecían a grupos lingüísticos con contextos histórico-culturales supremamente diversos y eran grupos étnicos bastante complejos. Recordemos que aquí algunos de los africanos que llegaron en condición de esclavizados también eran musulmanes, ¿no? Entonces esto pone como un poco a prueba nuevamente todo esta política imperial, ¿cierto? Que se había visto también a prueba durante el periodo de la Reconquista. Entonces para los españoles representa un reto mayor evangelizar a los africanos, ¿no? Pero digamos a grandes rasgos lo que va a ser la paganización y la demonización de estos grupos va a justificar, ¿cierto?, su cristianización. Ya dirigiéndonos un poco más a la predicación de Pedro Claver, esta predicación estaba guiada principalmente por tres postulados. El primero era el uso de intérpretes, en donde estos intérpretes, que en su mayoría eran ladinos, es decir, africanos que ya habían aprendido previamente lenguas latinas, quienes les traducían a los bozales, es decir, a los africanos que no conocían las lenguas latinas, ¿cierto?, los misterios de la religión. El segundo postulado era el uso de la gestualidad y de la imagen, que pues evidentemente ese es el postulado en el cual nos vamos a centrar. Y finalmente, el último postulado que utilizaba Claver para su proyecto dogmático para evangelizar era encauzar el centro de fe en la familia. ¿Esto qué quería decir? Que Pedro Claver siempre se mostró hacia los africanos y sus descendientes, pues en estado de esclavitud, se mostraba ante ellos como un padre, ¿no? Él quería hacerse sentir como un padre salvador que los iba a liberar del pecado, ¿no? Entonces veamos que era una relación bastante fuerte, ¿cierto? Y de dominación y de poder. De cierta medida también había mucha violencia, pues Pedro Claver dejaba que los africanos pasaran por ciertas situaciones bastante precarias, no solamente en cuanto a la higiene, a la falta de alimento, etcétera, para que pudieran ver en él la salvación, ¿no? Entonces, es importante no entender a Pedro Claver como el esclavo de los esclavos, que es una frase que se utilizaba y de hecho que está bastante presente en dos fuentes primarias que utilicé para poder entender un poco la relación que existía entre los jesuitas y los africanos como, y este proceso de evangelización, que son el proceso de beatificación y la vida de Pedro Claver. Ahora bien, como les decía, nos vamos a centrar en las imágenes. Entonces, Darío, devuélvete un segundo, porfa. Perdón. Sabemos que la teatralidad fue un eje muy importante, ¿cierto?, en la predicación. Sin embargo, Claver se va a dar cuenta que la imagen tiene muchísima más fuerza, porque a diferencia de
de la teatralidad que evocaba la imaginación en los esclavizados y sus descendientes, en los africanos y sus descendientes, lo que generaba la imagen era evocar la memoria, ¿cierto? Es decir, cuando los africanos y sus descendientes veían estas imágenes, no imaginaban aquello que era predicado, ¿cierto? Que pongámonos en los zapatos de ellos, podía llegar a ser una información bastante ambigua, ¿cierto? Pues para ellos no estaban familiarizados con todos estos conceptos, ¿no? Entonces, digamos, era bastante extraño que a ellos les hablaran de infierno, ¿cierto? De almas penitentes, de un Cristo crucificado, ¿cierto? Digamos que estos conceptos en su naturaleza y en su memoria histórica no existían. Entonces, las imágenes eran, de cierta manera, eran una herramienta que les permitía ver a ciencia cierta pues aquello que estaba narrando Pedro Claver en sus predicaciones, ¿no? Sabemos que Pedro Claver utilizó principalmente estampas y pinturas, y aquí ustedes pueden ver en este grabado de Diego de Valadez, que como ya les comentó Darío, pues fue un franciscano. Sin embargo, yo utilizo este grabado porque en el proceso de beatificación y en la vida de Pedro Claver se narra cómo Claver evangelizaba a los africanos, y esta imagen y este grabado nos ayuda a entender cómo eran esos procesos de evangelización. Entonces, en este texto se narra cómo Pedro Claver ubicaba una imagen de gran formato, ¿cierto? Como lo podemos ver en esa imagen, en un lugar que fuera amplio y que fuera silencioso para poder evocar de manera más natural el sentido no solo de la imaginación, sino que ellos pudieran concentrarse realmente en observar y entender las imágenes que veían. Y ahí también en este texto se narra que Pedro Claver cogía taburetes y esterillas para que los africanos y sus descendientes se sentaran allí. Sabemos que los taburetes estaban reservados específicamente para los intérpretes, ¿cierto? Que pues para Pedro Claver tenían una gran importancia, y el resto de los africanos y sus descendientes podrían estar distribuidos en diferentes partes en este proceso de evangelización. Como dijo Darío, las imágenes eran un complemento ideal para los sermones y por eso se mostraban siempre a lo último. ¿Me ayudas con la siguiente, Darío, por favor? Las imágenes tenían un poder grandísimo, y sobre todo con los africanos, porque las imágenes estaban muy cercanas a su realidad y a la manera en cómo ellos se construían en su identidad y en su cultura. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el gesto, la imagen, hacía parte de su cultura antes de venir al reino de Nueva Granada a estar en condición de esclavizados, ¿no? Entonces digamos que había una afinidad por ver estas imágenes. ¿Qué era lo importante de estas imágenes? Les generaban dos cosas a ellos. Primero, curiosidad, ¿cierto? Es querer entender qué es lo que están viendo, y segundo, les daban miedo, ¿cierto? Después de todas estas narraciones que, como nos contaba Darío, eran bastante explícitas, ¿cierto? En donde los predicadores buscaban que las descripciones fueran muy, 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 valga la redundancia, descriptivas, ¿cierto? Entonces se hablan de las llagas, del olor de estas llagas, de la purulencia, ¿cierto? Pues llegó un punto en donde los africanos y sus descendientes comenzaban a sentir miedo por todo lo que allí veían. Hay que entender que Pedro Claver utilizó principalmente imágenes del ciclo de la pasión y todo lo que tenía que ver referente con imágenes escatológicas como las que vemos aquí. Claver utilizaba mucho imágenes que tuvieran que ver con almas penitentes en el infierno, pues siempre les hacía el marco comparativo con los africanos de que eran de aquellos negros, así lo cita en este proceso de beatificación, ¿cierto? De aquellos negros que no habían podido ser bautizados en sus tierras. Entonces veamos la complejidad de intimidación que existía a través del miedo, ¿no? El miedo se convierte en un factor indispensable para estos procesos de evangelización. Entonces, ya para concluir el tema de la imagen, las imágenes cumplían tres propósitos supremamente importantes, que es transmitir información, producir un gusto estético y finalmente persuadir al espectador, ¿no? Digamos que eso era lo que conseguía la imagen.
Aquí, digamos, estas imágenes no es que fueran utilizadas por Pedro Claver para evangelizar a los africanos y sus descendientes, pero sí encontramos una similitud con las imágenes narradas en el proceso de beatificación y en la vida de Pedro Claver, ¿no? Entonces, ahí vemos las almas siendo devoradas por los monstruos, en las llamas en el infierno, etc. Una de las imágenes que a mí más me impactó, la siguiente imagen, que fue narrada en este texto del proceso de beatificación, es, bueno, un paréntesis, recordemos que el bautizo, ¿cierto? El proceso del bautizo era el momento más importante del proceso doctrinero de Pedro Claver, ¿sí? ¿Por qué era el más importante? Porque era como el cierre, ¿no? Era concluir este objetivo que él tenía de convertir, ¿cierto? Estas almas pecadoras, que así las consideraba él. Entonces voy a leer esta cita. No la voy a leer completa, solamente voy a leer el final. Aquí, bueno, no mentira así. En un lienzo devotísimo de Cristo crucificado que daba de todas sus heridas otros tantos golpes de sangre a una pila, de donde le cogía un sacerdote para bautizar a un negro, que de rodillas a sus pies esperaba el beneficio de aquel precioso baño. Autorizaban la acción retratos de pontífices, reyes y cardenales asistiéndola y adorando la misericordia de aquel Dios en cruz que derramó sangre para todos. A una parte del lienzo se veían negros hermosamente afeitados, representación de la que había recibido el bautismo, a otras feroces los que lo refutaban, y entre infernales monstruos que abrían horribles bocas para hacer presa en ellos. Esta pintura vista de los negros valía por largas persuasiones, al temor de la calamidad eterna, al deseo de huirla, en virtud de aquella divina sangre mezclada al agua del sacramento, a la estimación de éste, honrada de las dignidades supremas de la tierra, al amor de un Dios en quien el amor de los hombres abrió tantas fuentes de misericordia. Entonces, ahora quiero que veamos la siguiente imagen. No me voy a detener mucho en cómo hice la reconstrucción de esta imagen. Esta pintura no existe, esta es una reconstrucción que hice con collage, pues no tengo, la verdad no sé si existe o si se pueda ubicar la pintura o el lienzo que utilizaba Pedro Claver para evangelizar a los africanos, pero sabemos que esta pintura que les acabo de narrar era utilizada en el momento último, es decir, en el proceso de bautizo, ¿cierto? Se las mostraba a los africanos y sus descendientes para que les quedara aún más claro que ellos podían escoger entre el mal o el bien, ¿no? Que digamos, entendamos que siempre había una relación dicotómica de lo que era el bien y el mal. Por eso, a un lado encontramos las almas penitentes siendo devoradas por los monstruos, mientras que al otro lado encontramos a estos negros, ¿cierto? Siendo salvados por Dios, ¿no? Veamos un poco la imagen del sacerdote que está en medio, que pues acá no representa por su hábito, pero sería un sacerdote evidentemente jesuita, ¿cierto? Que se muestra como el sujeto intercesor entre el bien y el mal, ¿no? Como el que puede salvar las almas del pecado. ¿Sí? Entendamos que el pecado era un elemento muy importante en estos procesos de evangelización. Y vemos al negro pues siendo bautizado. Eso sería todo. Pues ya para concluir, vemos que la relación de poder era bastante fuerte, ¿cierto? Los africanos nunca tuvieron la posibilidad de reconstruirse histórica y culturalmente, eran unos sujetos de la sociedad colonial que no tuvieron voz, ¿cierto? Digamos que fueron narrados por un tercer sujeto, en este caso pues los españoles. Y aunque los procesos de evangelización entre los indígenas y los africanos fueron bastante similares, tenemos que recordar que los indígenas, a los indígenas sí se les eran reconocidos sus derechos, a diferencia de los africanos que eran vistos como objetos sin historia y por ende sin representación jurídica, ¿no? Entonces vemos que la complejidad de la evangelización de los africanos era mayor. Bueno, muy bien. Y ya para concluir, les mostramos unos casos específicamente en cómo pues, se utiliza o se relaciona la imagen y el texto para estos procesos imperiales políticos y de sometimiento.
Y básicamente creemos que la imagen tiene un poder, la imagen como herramienta tiene un poder muy fuerte para la imagen y la palabra, para estas políticas imperiales que llevan a la invisibilización y destrucción. Para que un imperio, digamos, se sostenga y se mantenga en sus estructuras, es fundamental homogenizar, ¿no? Y la homogenización de todos aquellos sujetos o colectivos que han sido sometidos, que han sido colonizados, pues se da a partir de distinto tipo de herramientas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la inclusión a cierto tipo también, digamos, de marcos culturales, a cierto tipo de legitimizaciones también. Les hablamos de los indígenas y de los africanos, pero esto lo podríamos extender a los judíos, a los musulmanes, etcétera. Entonces, básicamente, y con esta imagen concluimos de Juan Andrés Rizzi, en donde se nos muestra ese poder de la imagen sagrada para destruir, ¿no? Para destruir un pasado, para destruir unos ídolos, para destruir una cultura que le es ajena y para enmarcar todo dentro de esa base fundamental o estructura o pilar clave del el imperio español, que es precisamente la religión católica, ¿no? Entonces, bueno, dejamos un espacio para sus intervenciones, para preguntas, comentarios, y nuevamente, pues muchas gracias por su asistencia y por escucharnos. Muchísimas gracias, Catalina, Darío, Diego. Creo que ha sido muy sugestiva, muy inspiradora. Muchísimos problemas, ¿no? Entonces, voy a mirar a ver si tenemos alguna pregunta o comentario. Bueno, alguien te dice aquí, Sebastián Durango, Darío, me estoy leyendo tus tesis doctoral, genio, saludos. No, esa no es pregunta, es un gran piropo. Y bueno, qué maravilloso. No sé si hay alguna pregunta del público. Yo tendría una pregunta, pues ya que no veo ahí. Ah, no, aquí hay una. Entonces, Juan David González les pregunta, ¿se podría hablar de la representación de los caníbales, los demonios y la sociedad del afro como una representación propia de salvajismo? Diego, adelante. Pues es que no entiendo ahí lo de propia de salvajismo, pero digamos que el tema de los caníbales y los demonios, pues sí, son justamente el epítome de lo salvaje, ¿no? Incluso hay una imagen muy bonita, no me acuerdo en qué tomo es, de Indias Occidentales que están hablando como de los excesos de los españoles, y entonces están los indígenas y hay demonios flotando y hay como monstruos y está todo ahí y es como toda una cosa como que incluso visualmente poco organizada, como uno podría decir que sí, que por lo menos en el caso americano, sí hay una relación como entre lo caníbal y lo salvaje, ¿no? En ese sentido, porque es como, pues es como un pecado lo que se está cometiendo y se está violando unos códigos morales, ¿no? Incluso es muy curioso ver cómo los de Bri toman el caso de las representaciones de aztecas y incas, ¿no? Que eran como las civilizaciones más avanzadas acá en América, y como también hay todo un discurso en torno a las prácticas caníbales vistas en los ojos aztecas que se podía leer un poco como la similitud con el catolicismo, ¿no? Pues al fin y al cabo la Eucaristía y comer la hostia es comer el cuerpo de alguien, ¿no? Entonces, eso depende mucho del filtro, del lugar donde se está parando la persona que define qué es lo salvaje y con qué finalidad. Entonces, en ese caso, pues yo sí quería, como lo que dice Juan David, que sí podríamos decirlo como que en el caso del canibalismo, y eso siempre se utilizó mucho de América igual caníbales igual salvajes. Entonces, en ese sentido, pues sí tendría sentido. No sé, en el caso de los afros, yo creo que Catalina nos podría Sí, decir más. sí, yo creo que en el caso de los africanos y sus descendientes no sé si se puede aludir totalmente a ser salvajismo, porque entendamos que los africanos ante pues, los españoles específicamente, no solamente eran vistos como objetos, se les comparaba también con animales, pero además eran la antítesis de Dios. Digamos que acá comienza todo este racismo institucional, puesto que la piel, su color de piel,
sí representaba, digamos, un hito muy importante en cómo se concebía la religión, cómo concebía la religión, la llegada de los africanos y su evangelización. ¿Qué quiero decir? Digamos, San Agustín habla de la traición de Cam a su padre, ¿cierto? Y Cam, recordemos, tenía una piel morena. Entonces, desde aquí comienza a surgir esta idea de que el africano era un ser de pecado, ¿no? Entonces, el pecado nació con ellos, por ende, todos ellos tenían pecado. Por eso a ellos se les juzgaba más de brujería, hechicería. Entonces, digamos que sí, pues el salvajismo estaba de manera paralelo, pero había muchísimas otras cosas que estaban alrededor de la figura de los africanos y sus descendientes. Entonces, Bien, gracias. No sé si alguien más del público tiene alguna pregunta. Yo, yo aprovecho, entonces hago dos que tengo. Y tiene que ver un poco con la construcción de la alteridad, que me parece que es un tema complejo en relación, por ejemplo, a las poblaciones africanas, que es un caso muy particular, el de San Pedro Claver, ¿no? Y sobre todo en relación al color, porque eso, no sé, creo que es una aproximación un poco anacrónica, porque no tenemos imágenes, ¿no? Y en qué medida esa construcción sí incluía algunas, no sé, clasificaciones étnicas racistas que tenemos hoy en mente. Pienso en eso también cuando, pues, las imágenes de Teodoro de Bry también, pues, como a mí me parece un poco aparte, ¿no? Como tú decías, pues son unas imágenes construidas de oídas a partir de muchos textos sin una presencia directa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de algunas pinturas americanas. Entonces, esa construcción de los otros, del otro, que va a ser el receptor de la imagen, yo pensaba, pues, cómo la podemos leer también un poco en la propuesta de ustedes de esta política imperial. O sea, si eso realmente es un tema, ¿no? O es más bien, digamos, esa clasificación y esa construcción de la alteridad tiene otros elementos, ¿no? Otros elementos donde yo pienso que el color no juega tanto un rol. No sé ustedes qué piensan, porque bueno, San Pedro Claver, pues esto es un fenómeno del siglo XVII, ¿no? Teodoro de Bry es un fenómeno del siglo XVI, es otro contexto. Entonces pensaba un poco en esas construcciones. ¿Qué ocurre? Si de pronto han pensado un poquito en eso, Catalina y Diego sobre todo. sí, sí, pues yo lo he pensado y yo sí siento que el color tiene una justificación, porque pues como les contaba con San Agustín, digamos que comienza a repensarse todo, digamos, todo lo que está relacionado a los africanos. Recordemos que los africanos no comienzan a ser evangelizados cuando llegan y son deportados aquí a lo que eran las Indias, ¿cierto? Sino que son, comienzan a ser evangelizados desde mucho antes también. Entonces, de hecho, Alonso de Sandoval hace un estudio muy interesante que se llama De los etíopes. Entonces ahí habla mucho, de hecho es un estudio casi yo diría que etnográfico de los africanos, porque él va, comienza a hacer misiones en África para evangelizar a la gente que allí se encuentra, específicamente de África Occidental, y él comienza a narrar la manera en cómo ellos no solo se veían, sino se entendían, ¿cierto? Entonces, es muy complejo porque siempre existió esta demonización y esta paganización de su cultura, pero yo sí siento que viene eh, por, eh, por elementos, digamos, que pueden llegar a ser como muy sencillos, como eso, ¿no? Como interpretar que porque entonces son oscuros, entonces es la antítesis de Dios, porque Dios representa luz, ¿no? Entonces, eh, sí hay un tema y es lo que yo decía ahorita cuando estaba hablando de los diferentes grupos de africanos que llegaron a este territorio, y es
que evidentemente los africanos y sus descendientes nunca pudieron narrarse a sí mismos, ¿no? Todos los elementos y documentos que nosotros tenemos a disposición para poder entender la complejidad de su realidad histórica y cultural en ese momento están mediados por una voz de un español. Entonces yo creo que ahí lo más importante es como entender esta historia bajo una percepción de sujetos, ¿no? Son sujetos individuales, ¿cierto? Que debemos entender bajo esa premisa de individualización, que eso nos permite precisamente darles visibilidad a los procesos que tenían. Obviamente nunca vamos a entender a ciencia cierta qué era lo que sentían desde una perspectiva un poco más subjetiva, qué era lo que sentían los africanos y sus descendientes en ese periodo en específico, o lo que pensaban de cómo ellos eran concebidos bajo los ojos de esta política imperial española, ¿no? Pero sí es claro que yo siento, esto es un poco un juicio personal, y es que para los españoles, o sea, no sé si los españoles le tenían más miedo a los africanos que los africanos el miedo que le tenían a los españoles. Yo creo que por eso con ellos fueron tan radicales en todo, ¿no? Como en erradicar su memoria, en erradicar sus prácticas culturales, en erradicar todo, porque yo creo que ellos veían esto como una amenaza muy fuerte de que todo su proyecto imperial se cayera, ¿no? Entonces, no sé si eso responde un poco a mi pregunta. No, yo para acotar el tiempo, que ya sé que son las 5, una cosa corta es, yo creo que sí hay algo de color en el sentido que sí importa porque marca diferencia y eso ayuda a inventar la diferencia, pero yo pienso mucho, por lo menos en el caso de los de Brie, hay una cuestión técnica y es que el grabado es una técnica de tintas negras. Entonces, no se puede mostrar el color. Digamos, sí, hay ejemplares de Indias occidentales que tienen color y si uno pone Theodore de Brie en Google, lo primero que sale son todas estas imágenes muy coloridas y pintadas y demás, pero son intervenciones posteriores al momento de producir la imagen, pues no puedo hablar del color y debo recurrir a otras técnicas y otras estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diferencia corporal. Entonces, en este caso de la mujer de Cumaná, esto es muy bonito en el grabado que acompaña en la fuente textual, que es la historia del Nuevo Mundo que escribió Girolamo Benzoni, que es un italiano que duró 20 años acá en América. La mujer está recta y tiene como un cuerpo pues algo idealizado, pero no está deformado como si lo vemos en los de Debris. Entonces, la diferencia la tengo que mostrar es por medio de una deformidad corporal que puedo leer bajo códigos morales, ¿no? Entonces, yo pienso, si de pronto el grabado hubiera sido una técnica de color, muchas cosas sí se hubieran podido, o esta diferencia se hubiera podido marcar mucho. Lo mismo pasa con Balboa, ¿no? Los textos que hablan de eso dicen que tenían plumas, faldas y demás, pero los de Brie seleccionan el momento en el que están desnudos y siendo comidos por los perros, y lo que muestra la diferencia es el texto, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de la diferencia en base al color, pues dependería mucho de uno desde dónde se pare y qué está analizando, ¿no? Porque yo sé que hay pinturas que muestran indígenas y si los muestran de un color diferente, ¿no? Yo pienso mucho en las pinturas de castas, uno ve esa diferencia ahí, pero en este caso, pues Catalina que reconstruye esta imagen a partir de ver esas imágenes y yo que analizo, pues imágenes en blanco y negro, el color está ahí por el texto, pero no está presente, entonces yo creo que es algo más latente. Listo, gracias. Bueno, tienes la tonalidad, ¿no, Diego? Pero después hablamos. Pero muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer otro comentario, o ustedes mismos, si hay algo que quisieran agregar. Darío, quizá, algo que se haya quedado ahí un poco sin decir. No, pues yo simplemente con respecto a tu última pregunta, para complementar un poco a Catalina y a Diego, yo sí creo que en esta construcción del otro, ¿no? El color sí es un factor importantísimo y si hay un racismo
muy explícito y evidente en las fuentes literarias, tal vez no tanto en las visuales, porque como dice Catalina, muy difícil reconstruir también, pero creo incluso que la invisibilización del pueblo africano en imágenes durante la colonia habla precisamente de ese racismo, ¿no? El hecho de que no existan imágenes es porque están como completamente, voy a utilizar un término un poco coloquial, ninguneados, ¿no? Pero lo que dice Catalina para mí es clave. Los africanos y sus descendientes fueron relacionados constante y sistemáticamente con calificativos que van más abajo, incluso del salvajismo, ¿no? Y en eso tenían un estatus político muy inferior al de los indígenas. En ese sentido, el racismo pues, es completamente explícito. El racismo tal vez de San Pedro Claver es un racismo distinto. Es el racismo de homogenizar y de negar el pasado y la cultura para incorporar en un cuerpo social, que es un racismo tal vez más próximo al nuestro, al contemporáneo, al actual, y a las estructuras de fundación nacional. Pero el anterior a San Pedro Claver sí es un racismo muy fuerte, ¿no? Y tiene que ver también, como lo decía Catalina, con la idea de que el color negro es asociado y ha sido asociado históricamente dentro de la historia del cristianismo con el color del mal, en contraposición de la luz, que es el color del bien, ¿no? Entonces, y como también me explicaba Catalina, en esa interpretación que se hace de la historia de los hijos de Noé, ¿no? Los quemados por el sol son el que cometió el pecado, ¿no? De burlarse del Padre desnudo, es condenado y por eso su piel es quemada, ¿no? Entonces, sí, esa construcción del otro, yo creo que en la política imperial sí tiene unas claves de racismo, a mi modo de ver, muy claras. Pero y bueno, nada, yo creo que ya Bueno, para concluir, pues muchísimas gracias en verdad a todos y nada, a ti, Olga, por no a organizar todo ustedes, esto y permitirnos Gracias, volvernos a Fer. encontrar. no, muchísimas gracias. Creo que en estos 2 días hemos visto diferentes maneras de unirse, ¿no? De este colegaje que se establece y me encantó escucharlos a los tres. Y bueno, nada, invitar a todas, a todos, a ustedes tres también, ¿no? A que nos acompañen mañana, pasado. Mañana vamos a tener a Verónica. Ay, miren, alguien pregunta, no sé si ya nos van a sacar de aquí, pero alguien pregunta, ¿fue más fuerte la descripción gráfica o visual o escrita? Hago la No, pregunta y yo creo que con eso nos despedimos. y Eh, para responder de forma muy concreta, en términos generales, la descripción escrita, digamos lo textual, solía ser mucho más fuerte que la visual, ¿no? mm, Por cuestión, por ejemplo, del decoro de esta categoría dentro sobre todo lo que es la pintura, que no permitía mucha violencia y mucha descripción. Sin embargo, en el caso americano y también en el caso peninsular español, existieron imágenes muy explícitas en cuanto a esa descripción gráfica violenta o visual violenta, pero en lo escrito era mucho más explícito, ¿no? Mucho más explícito. bien. Bueno, entonces nos despedimos. Los invitamos mañana. Mañana vamos a hablar de paisaje, ¿no? Con Verónica y Próspero. Después vamos a pasar al pasado prehispánico con Alexander y Laura. Y finalmente el viernes, pues cierro yo. Cerramos a Alberto Camperos y yo con otra historia. Entonces los invitamos a que nos sigan acompañando esta semana y muchísimas gracias de nuevo. Eh, Me encanta verlos a todos y oírlos a todos. Nos vemos mañana. Gracias a todos por Gracias, Hasta gracias, luego, que estén muy Katy. bien. Chao, que Gracias, estén muy chao, bien. Chao. cuídense.